Buenas tardes. Hasta ahora, y por respeto institucional, he preferido guardar silencio de tantas cosas que han venido sucediendo con la COM. Pero, lamentablemente, las actuaciones del comité director de la COM, sobre todo en la figura de su presidente, han sido tan manifiestamente lesivas contra los intereses de Conespaña, de sus federaciones y por sobre todo de los creadores, que no me dejan más alternativas de que informar directamente. En COM nunca lo he hecho así porque siempre se ha respetado el derecho que tienen las federaciones de informar a sus socios directamente. Pero en este caso, la gravedad de los hechos creo que obligan a una información demandada con insistencia por los creadores que no entienden de estos protocolos. Me he decidido por el formato vídeo, ya que el escrito puede resultar excesivamente tedioso. Este es el primero de una serie que pienso realizar en la medida que el tiempo me lo permita y así poder separar por temas, muy variados, pero todos igual de interesantes. Algunos de vosotros os podéis preguntar el por qué quiero hablar ahora de estos temas si no lo hice antes. Tiene una explicación. La mayoría de los asuntos, si se tratan de manera aislada, pueden pasar por intrascendentes. Y posiblemente lo sean, por muy focalizados en un contexto determinado, etc. Por lo tanto, quiero decir sin mayor interés para el grueso de los creadores. Pero si los analizamos todos juntos, vemos que se trata de una manera de actuar, de una sistemática actuación que pareciera burlarse de todo y de todos. No sé cómo decirlo, es saltarse todas las normas que tanto se asegura respetar a fin de conseguir un objetivo ya trazado. Comenzaré con el más candente, como es el tema del Mundial, a celebrarse en IFA Alicante el próximo mes de enero, y luego, en la medida que el tiempo me lo permita, pienso realizar otros vídeos tratando asuntos que podrían resumirse, bajo estos títulos: la COM, primero, ¿no? La COM, sus estatutos, reglamentos, si está registrado o no, código fiscal, tesorería, etc. Otro tema importante, el Mundial de Cuba, un mundial sin pájaros por la COM, con la COM y la OMJ en un resort en Meliá Varadero durante no sé cuántos días. El Mundial de Uruguay 2018 en una cuadra. La historia de un informe que hice yo mismo como presidente con España y el final de ese informe o el paradero final de ese informe y las consecuencias que ha traído. El Mundial de Argentina, la verdadera historia del Mundial de Argentina. Incluye cosas como puede ser un viaje a las cataratas del Iguazú del presidente COM y fake news en Facebook, sobre todo, un año entero de acoso hacia mi persona. El Mundial de Estambul, o supuesto Mundial de Estambul, ¿qué hay detrás de este Mundial? ¿Cuál es su historia? El cambio de reglamento que pretende el presidente COM en un Mundial que solo está convocado para eso. Las propuestas de mejora de COM España, enviadas sin tiempo y forma antes del 30 de junio del año pasado, y el absoluto ninguneo por parte del presidente COM. Los monopolios en el mundo COM, las argucias, las estratagemas para mantenerlos por quienes los sostienen. En fin, espero que todos estos vídeos puedan tener un tono lo más institucional posible, pero realmente cuando me he decidido hacerlo es porque estoy muy cansado de situaciones que se están produciendo y que además los que parezcamos quienes los estamos denunciando a todos estos asuntos, los culpables de todo. Empiezo por el Mundial de Alicante del 2022. Como sabéis, el Congreso de la COM le otorgó la organización del Mundial en enero del 2021 a la CON España, quien, tal como dicen los estatutos de CON España, confió esta misión a un comité organizador, en este caso la ejecutiva de FUE Andalucía, que presido, tal como ocurrieron ya en el 2012 y en el 2017. Almería 2012 y 2017, todos los recordaréis, dos mundiales de notable éxito. Por lo tanto, podemos decir que la ejecutiva que presido, el comité organizador que presido,
tiene sobrada experiencia en la organización de mundiales de la COM. Nosotros firmamos el Cahiers de Charges con el presidente y tesorero de la COM en julio del 2020. Tenemos que recordar que en esa fecha estábamos en plena pandemia y apenas acabábamos de salir de aquel severo confinamiento, el que todos recordamos, donde el hashtag era quédate en casa, que nos los ponían por todos lados. Bien, previo a la firma, como ya había recibido, estaba por recibir un borrador del Cahiers de Charges o contrato de condiciones, pedía al presidente COM si existía la posibilidad de incluir una cláusula que protegiera ante la extraordinaria posibilidad de que en enero del 2021 la pandemia que había originado el virus COVID-19 obligara a la suspensión del Mundial a última hora. Una cláusula o cláusulas que ya habían sido, sin pedirlas, incluidas en los contratos que habíamos firmado con Feria Valencia y con la agencia de viaje El Corte Inglés que nos lleva a la gestión hotelera. Por lo tanto, entendía yo que con quien menos iba a tener un problema para tener una cláusula de protección iba a ser con la COM. La cláusula era bien simple, que ante la imposibilidad de realización por razones de fuerza mayor y ajenas a la voluntad del comité organizador, como podía ser la pandemia del COVID-19, pasábamos automáticamente para el año siguiente en las mismas fechas. Con gran sorpresa, al recibir el borrador de Cahiers de Charges, con el contrato de condiciones, vemos que el presidente de la COM había incluido una cláusula que en vez de proteger, desamparaba aún más a los organizadores, a la que irónicamente llamaba cláusula de salvaguarda. Textualmente decía que si el comité organizador de Valencia 21 renunciaba a la organización del Mundial por motivos de la pandemia COVID-19, pasaría la organización automáticamente a enero del 22, con las mismas condiciones suscritas en aquel contrato. Pero solo, atente a esto que es la cuestión, solo si renunciábamos antes del 15 de septiembre del 2020. ¿Y qué pasa si renunciábamos después del 15 de septiembre? Bueno, si lo hacíamos después, perdíamos el turno de organización y pasábamos al primer turno libre. Esto es lo mismo que decir que si el comité organizador decidía valientemente continuar con la organización y, por ejemplo, el 15 de diciembre, por poner una fecha posterior al 15 de septiembre y anterior a la inauguración del Mundial, con toda la inversión ya realizada, las autoridades decidían no autorizarnos o bien las restricciones impuestas fueran tales que hicieran inviable continuar, nos quedábamos sin Mundial hasta el primer turno libre. En aquel momento, si no recuerdo mal, era el 2026. Se pueden imaginar el quebranto anímico, personal y económico para la federación que supondría esta situación, ya que el retorno de la inversión, que es millonaria, no se produciría sino hasta 5 años después. Con esta cláusula resulta más que evidente que la COM obligaba a la FOA a renunciar antes del 15 de septiembre, aún cuando quedaban 4 meses para la inauguración. ¿Por qué? Bueno, hubo todo tipo de excusas por parte del presidente COM. Creo que no vale la pena reproducirlas por lo escasas en cuanto a su argumentación. Imaginaros que ante tal situación y con nuestra lógica alarma y enfado, el presidente COM solo nos otorgó un cambio de fecha, la alargó del 15 de septiembre al 30 de septiembre, pero nada más. Se generaron entonces fuertes rumores de que el presidente COM ponía esta cláusula para tener la posibilidad de organizar él mismo otra vez en Portugal. Fuertes rumores que además a nosotros nos sonaba verdades absolutas porque no podíamos entender el motivo de esta cláusula. Así las cosas, el propio Carlos Ramón nos prometió por mail a todos los presidentes de CON España que la COM no tenía plan B y que si España no podía hacerlo por motivos del COVID-19, nadie más organizaría el Mundial. No es que a nosotros nos importase que alguien lo organizara, nosotros no necesitábamos en realidad esta promesa del presidente COM, nosotros lo que necesitábamos es que se retire esa cláusula que nos castigaba y nos obligaba a renunciar 4 meses antes. Bueno, entendimos que nos quedamos tranquilos y firmamos el contrato porque entendimos si el propio presidente COM
pone por escrito que no era ese el motivo y que no había un plan B, bueno, que las excusas que él daba y que nosotros no entendíamos, podíamos darlas por buenas. Pero a la semana de renunciar nosotros a la organización del Mundial, que lo hicimos el 15 de septiembre, unos días antes del 30, como teníamos fecha límite. ¿Por qué lo hicimos el 15 de septiembre? Porque también teníamos que pagar la primera reserva con Feria Valencia en estas fechas y ya no podíamos estirarlo más. Y ya estábamos viendo además que el tema del COVID iba de mal en peor. Ya se hablaba de otro confinamiento tan severo como el que se había producido en marzo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, renunciamos el 15 de septiembre. Pero unos días después ya salía Carlos Ramón anunciando en redes Santarém, Lisboa 2021. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Se armó un pequeño lío en redes, la gente criticaba, sobre todo la gente allegada que conocía los términos del contrato y tal, pero voy a aclarar una cosa. Una entidad nacional pide un mundial porque una federación miembro de la propia entidad lo solicita, probablemente 4 o 5 años antes de que se lo otorgue, con la única referencia en cuanto a condiciones de organización que el contrato firmado la última vez que realizó un mundial, en muchos casos nunca, pero que 6 o 7 meses antes del mundial la COM prácticamente obliga al comité organizador a firmar el cahier de charge, con unas condiciones nuevas y desconocidas por la organización. Y además con ese estilo de que o lo tomas o lo dejas. Es decir, no hay posibilidad de rebelarte contra alguna norma que te hayan puesto de última hora cuando todo el pescado está vendido. Y quieres decir que no, pues no hay esa posibilidad. O firmas o no tienes mundial. Este es el estilo COM. Esto también es algo que lo vengo diciendo desde que firmé el primer contrato en el 2012, donde el entonces presidente de la COM, Salvatore Chirmi, incluyó a última hora un nuevo impuesto, vamos a llamarlo impuesto, para no entrar en detalles de lo que era, para que la organización, un nuevo impuesto que nunca había existido en un contrato de condiciones. Y generó un conflicto, obviamente. Recuerdo que en el 2017 el actual presidente COM, a último momento, cambió el precio que la organización debía pagar a la COM por pájaro inscrito. Creo que pasamos de 60 céntimos a 1,30 €. 70 céntimos de diferencia en un mundial de 26.500 pájaros, si mal no recuerdo, es una cantidad cercana a los 20.000 €, que puede hacer tambalear el balance del propio evento y modifica, además, sustancialmente su cuenta de resultados, pudiendo hasta entrar en pérdidas. Mi opinión personal es que el contrato de condiciones debería firmarse en el momento en que el Congreso COM otorga el mundial a la organización y no cambiarlo unos meses antes de la fecha de inauguración y sin respetar, entre otras cosas, lo que en derecho contractual se llama equilibrio contractual. No quiero hablar solo de dinero, que después me critican mucho por redes porque hay mucha gente que está siempre diciendo que parece ser que lo único que me interesa es el dinero. Yo a esa gente le recuerdo que un mundial de la COM hoy tiene un presupuesto de 600.000 € aproximadamente, posiblemente más. Por lo menos en el 2017 por ahí anduvo el presupuesto. Hablo de presupuesto, no de beneficios. Y que cuando uno se enfrenta o pone en riesgo a su federación ante un evento de esta naturaleza, hay que ser muy riguroso con el tratamiento de los recursos económicos y de muchos otros recursos, pero sobre todo de los económicos. Y ya sé que esto es un hobby y todo lo demás, pero cuando nos embarcamos en empresas de este tipo hay que tener en cuenta que el aspecto financiero es fundamental porque puede significar el éxito o la ruina absoluta de la federación a la que representamos. Podría hablar también de la obligatoriedad de usar el sistema informático, SISCOM, un sistema de reconocida precariedad que impone la COM al comité organizador desde hace 2 o 3 mundiales atrás. Bueno, así las cosas, pasaron los meses donde todos estábamos con las manos y pies atados, con el obligado confinamiento y la
ya mencionada recomendación de quédate en casa, etc. Y oí al presidente de COM decir que no tuvo noticias nuestras hasta marzo de 2021. No sé qué le sorprende al presidente después del malestar generado por él mismo, y además de manera innecesaria, ya que finalmente tampoco él pudo organizar el Mundial en Portugal. No hay que olvidar que las vacunaciones comenzaron el 27 de diciembre, de forma muy titubeante al principio, y que fue recién a finales de marzo cuando las autoridades empezaron a poner la fecha del próximo septiembre como probable para alcanzar la inmunidad de grupo y así tener alguna esperanza de poder realizar el Mundial en enero del 22. Nosotros, prudentes, sabiendo lo que nos jugábamos, nos pusimos en contacto con Feria Valencia, quienes nos comunicaron que estaba, por supuesto, la disponibilidad de realizar el Mundial en enero, aún en mejores condiciones que el año anterior, ya que la feria, que compartía fechas con nosotros, sería más pequeña. Es una feria de cerámica que ocupa toda aquella monstruosa instalaciones que tiene Feria Valencia, lo que tiene 8 pabellones. Nosotros íbamos a ocupar la mitad del pabellón 7, imaginaros lo que es aquello. Ahí se monta a la vez una feria extraordinaria, muy grande, pero este año va a ser más pequeña y nosotros dispondríamos de mayor espacio de organización. Así se lo comunicamos a COM, a quien finalmente lo anunció, ¿no?, de manera oficial. Yo personalmente le dije al presidente de COM que aún no teníamos todo atado, porque la confirmación de Feria Valencia había sido solo telefónica. Él me dijo que había que anunciarlo ya, porque tenían que salir las noveles de la COM, que estaban listas para su impresión, que la gente esperaba algo, que la gente quería empezar a reservar hoteles, bla, 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 bla. Vale, pues lo hicimos, se lo comunicamos, la COM lo sacó en las noveles de la COM, y a los pocos días de salir el comunicado oficial, recibo un mail de Feria Valencia donde nos dicen que por reparaciones en el pabellón 7, que teníamos reservado 17.500 metros cuadrados, nos pasaban a su pabellón estrella, que era el 5 de 9.800 metros cuadrados. Siendo estos metros insuficientes para la organización de un mundial, y viendo de que no había posibilidad de encajar otra parte que nos ofrecían ellos de 2.500 metros, aún seguía siendo insuficiente, nos pusimos al habla con los políticos de la Comunidad Valenciana, quienes nos confirmaron lo dicho por Feria Valencia y nos derivaron a IFA Alicante, ya que tenían sus instalaciones libres en enero. No solo estaban disponibles, sino que eran aún mejores para nuestras necesidades. Más metros disponibles, comunicaciones inmejorables, el aeropuerto a literalmente 300 metros del pabellón, la autovía a 1 kilómetro menos del pabellón, muy buenas condiciones económicas, mejores que en Feria Valencia. Por lo tanto, inmediatamente comuniqué a la COM que habíamos tenido este traspiés, que debíamos cambiar de sede y que todo estaba en marcha para definir una nueva sede. Es verdad que me abstuve de decir dónde, sí, es verdad, no se lo dije ni al presidente COM, ni yo, ni los muchachos que estaban conmigo en esta gestión de última hora. ¿Y por qué? Porque por experiencia sé que es imprescindible que no se filtre el lugar de celebración hasta que no esté cerrado el contrato con el pabellón y el bloqueo de los hoteles para la organización. Todo este proceso se hizo en un tiempo récord de 1 semana. Así, apenas terminada la reunión, confirmé personalmente por WhatsApp la firma del contrato con IFA Alicante al presidente CON y vía mail a todo el comité director. El entusiasmo de algunos de nuestros colaboradores hizo que se filtrara la nueva sede, antes de que el comité director tratara el asunto en reunión. Comunicación que, para nuestra forma de entender las cosas, y aún nadie nos ha podido hacer entender lo contrario, era absolutamente protocolar, ya que la COM no es quien decide la sede, ni tampoco su posible cambio. Esto forma parte del derecho que tiene el comité organizador y por razones obvias. Hay antecedentes de cambio de última hora, además. Y en España, en un mundial, el que yo por lo menos tengo más presente fue en un mundial que se hizo en España, que se terminó haciendo en Canarias. Realmente, como comité organizador,
Esperábamos elogios por parte del comité director de la COM por la celeridad con que habíamos resuelto el tema, pero para nuestro estupor nos encontramos con un presidente COM en todo momento negativo y molesto en exceso, porque él no había dado la última palabra antes de que se hiciera público. Aún hoy no encuentro palabras para describir la ansiedad que experimenté ante tal falta de empatía de Carlos Ramoa y también de algunos miembros del comité director, acusando a CON España de saltarse las normas COM. Normas que al día de hoy nadie me ha sabido decir dónde están contenidas, ni en los estatutos o en los reglamentos de la COM. No existe, por mucho que los he releído, ningún artículo que diga que es el comité director quien aprueba la designación de la sede. No existe en todo el contrato de condiciones una sola alusión al lugar de de celebración. Tampoco está reglamentado que la COM tenga que autorizar el posible cambio de una sede. El reglamento de la COM sí prevé que el comité director haga la visita correspondiente al lugar, porque, como es lógico, tiene que inspeccionar las instalaciones y los hoteles previstos para la organización, para el comité director, para la OMJ, para los jueces COM que vienen a enjuiciar y para los porteadores. Visitas, por ejemplo, que no se ha hecho jamás al hemisferio sur, por otro lado, que esto va a dar lugar al vídeo que mencioné en un principio. Esta visita fue planteada por mí mismo y siendo rechazada por el propio Carlos Ramoa, que obstinadamente vinculaba a la misma a una asamblea con CON España, donde él tenía que obligatoriamente ser invitado. Nosotros nunca nos negamos a esta asamblea, solo la propusimos para después del verano, porque algunos presidentes nos podían estar presentes en la fecha que teníamos prevista para la visita a IFA Alicante. ¿Por qué el presidente de la COM vinculaba esta presencia suya en la asamblea de CON España con la visita a IFA Alicante? No lo sabemos. Repito, lo único que tenía que hacer el presidente COM era poner fecha a una visita al lugar para inspeccionar las instalaciones que por otro lado conoce, ya que es en el mismo lugar que se realizó Alicante 2000. Y en todo caso, si se quería firmar algún anexo al contrato suscrito en julio de 2020, con la actualización de la fecha que variaba en un día con respecto al año anterior, por razones obvias de calendario. Pero no. Contra todo pronóstico y de manera totalmente arbitraria, sin plantear ni tan siquiera una reunión con la ejecutiva de CON España o con la FOA, quien es finalmente la que tiene firmado el contrato con la COM, no es CON España, es la FOA Andalucía la que tiene firmado el contrato con la COM, sin mediar una simple llamada de teléfono, reunió al comité director y anuló el Mundial en España. Sin más. Y esto no fue todo. Pretende tener la capacidad para disolver CON España. Nombrar una gestora para los próximos 6 meses, sancionar a la actual ejecutiva. Todo esto, repito, de manera precipitada, arbitraria, saltándose todos los reglamentos COM, incluido el de procedimiento en caso de expediente disciplinario, al nombrarse él mismo, por ejemplo, como instructor del sumario. Capacidad que no le otorga el reglamento disciplinario de la COM y que deja anulada cualquier actuación en contra de la ejecutiva de CON España. También anunció que daba un plazo de 10 días para presentar nuevas candidaturas a la organización del Mundial. Es evidente que para el presidente COM, o para la COM, es mucho mejor nombrar una sede de última hora por un país que no tiene nada previsto, en un año ya de por sí incierto, en vez de sentarse a resolver las diferencias que podrían haber surgido entre partes, en un mundial que ya tiene avanzadas las principales gestiones de organización. Un mundial es atribuido por el Congreso COM a una entidad nacional. No tiene el comité director de la COM capacidad para retirar el mundial otorgado por el Congreso COM. A la COM no le preocupa en lo más mínimo destrozar la ilusión de miles de creadores, federaciones, empresas, aficionados que esperan con ansiedad, después de la que venimos pasando, el mundial en España. Solo ha buscado excusas sin base estatutaria ni reglamentaria para cometer el mayor atropello al que se ha sometido a la entidad nacional en la historia de la COM. ¿Con qué motivación?
Júzguenlo ustedes mismos después de analizar los motivos que la COM esgrime para quitarnos el Mundial. Primero, dice la COM que el comité director no había aún aprobado el cambio de sede cuando ya estaba circulando en redes sociales. Bueno, pues bien, como ya he dicho, la COM no es quien decide la sede, ni tan siquiera la entidad nacional, en este caso con España. La sede la propone la entidad organizadora, en este caso fue Andalucía, y la COM solo visita el lugar unos meses antes para cerciorarse de la idoneidad del lugar. Repito, cosa que no se hace en los mundiales del hemisferio sur, saltándose los estatutos, que tanto se dice defender. El cambio de sede, siendo lógico que se comunique a la COM, tal como se ha hecho, no necesita de la aprobación previa de la COM, sobre todo cuando, tal como es el caso, se hace por razones ajenas a la voluntad del comité organizador y por razones de fuerza mayor, tal como nos comunicaron desde Feria Valencia. Se filtró en redes, sí, es verdad. Y al mismo tiempo que me lo comunicó vía WhatsApp un Ramoa muy molesto, me disculpé y le dije que seguramente fue por el exceso de ilusión y entusiasmo de alguno de nosotros. ¿Es esto motivo suficiente para dejar a todo un país sin mundial? No hay, ni en los estatutos, ni en los reglamentos de la COM, ni en el contrato firmado con FOA, una sola alusión a Feria Valencia. Y no la hay porque no puede haberla. Dice el primer párrafo del contrato firmado en Valencia del 2020. La organización del Mundial es asignada en el Congreso COM a una COM nacional, que encomienda esta misión a un comité organizador aprobado por la COM. Resulta obvio que el contrato en julio de 2019 fue firmado por la COM y la FOA y por lo tanto aprobado por la COM. Perdón, en julio del 2020, no del 2019. Repito, en ninguna parte del contrato especifica Feria Valencia. Sí dice Valencia, y si tenemos que responder a una intentona de buscarle la quinta pata al gato, estamos en condiciones de afirmar que IFA Alicante pertenece a la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, no estamos faltando los términos del contrato. Es más, ya para finalizar con este tema, Feria Valencia no está en Valencia, está en Paterna, que es un municipio de Valencia. Y el IFA Alicante no está en Alicante, está en Elche, que pertenece a la provincia de Alicante, que es de la Comunidad Valenciana. Lo digo y no sé si llorar o reír. ¿De verdad hay que entrar en estos rompecabezas geográficos? ¿Puede darse como válido para quitarnos el Mundial un cambio de sede a 130 kilómetros uno del otro y por razones, repito, ajenas a la organización? Con España, segunda excusa segundo motivo que esgrime la COM para quitarnos el Mundial. Con España ha permitido la afiliación a una federación italiana no aprobada con la COM. Falso, rotundamente falso. COM España, por unanimidad, aprobó en Asamblea General el ingreso de dos nuevas federaciones. Una con sede social en Aragón y otra con sede social en Albacete. Ambas de nacionalidad española, tal como recoge el ordenamiento jurídico español. En su ley de asociaciones disponible en internet para quien lo quiera leer. Cumpliendo con todos los requisitos previstos por COM España y sin violar ningún artículo de los estatutos o reglamentos de régimen interno de la COM. Si lo hemos hecho, por favor, que nos lo digan, porque hasta ahora hemos escuchado explicaciones de todo tipo, pero nunca ninguna mención a dónde está contenida esta prohibición en los estatutos o reglamentos de la COM. La federación con sede en Albacete se llama Focasi. Y sí, tiene socios españoles e italianos. En el futuro podría tener los suizos, holandeses, africanos, o donde quiera que sean, y ni COM España ni COM tienen potestad ni capacidad jurídica para decidir a quién o a quiénes son aceptados como socios en el pleno uso de sus derechos. Esta circunstancia de socios extranjeros afiliados se da en la mayoría de las federaciones de todos los países. Todas las federaciones tenemos infinidad de socios extranjeros, algunos comunitarios, otros no, algunos con domicilio en España, otros no. Una persona tiene derecho a inscribirse como socio donde le parezca mejor.
y las asociaciones y federaciones nada tenemos que decir a este respecto. Yo mismo fui durante años socio de la Serenísima, una asociación en el norte de Italia. Son los efectos de recibir la revista Italia Ornitológica y a mí nunca nadie me prohibió nada. Podría haberme suscrito a la Italia Ornitológica y recibirla, o podría haber optado por pagar una cuota social en una asociación, pedir 100 anillas al año y recibir la revista de forma gratuita. Opté por lo segundo y jamás he tenido ningún problema. Obviamente, cuando he participado en un mundial, he participado siempre con las anillas que me proveía la FOGDE, que era en aquel momento mi federación. Ahora bien, la COM tiene una norma por la que obliga a cada criador a participar en actividades COM, solo y exclusivamente por la entidad nacional de su país de domicilio habitual. Norma que hoy está muy discutida y va en contra de la norma o el espíritu europeo de libre circulación y actividades de todo tipo de los ciudadanos europeos que están bajo el espacio Schengen o de la Unión Europea. Para Europa, hoy más que italianos o españoles o portugueses, somos europeos, somos ciudadanos europeos. No obstante ello, la norma en COM está vigente, nosotros somos miembros de COM y la respetaremos mientras siga en vigor. Así se lo hicimos saber a la COM hasta en 3 oportunidades en las que se nos requirió a este respecto y donde en su última comunicación la propia COM daba por concluido este asunto. ¿A qué viene a sacarlo ahora otra vez a colación? ¿Es que el comité director no respeta ni sus propias decisiones? Tercera excusa. Jueces nacionales italianos, incluidos como aspirantes a jueces o MJ en el listado de aspirantes enviados por CON España. FOA Andalucía tiene entre sus jueces a 8 jueces italianos. Otra vez, ningún artículo de los estatutos y reglamentos de la COM prohíbe que una federación miembro de una entidad nacional COM no pueda tener afiliados en su colegio de jueces a extranjeros. Por lógica natural, estos jueces tienen el derecho a presentarse como aspirante a juez COM y no hay norma alguna que lo prohíba o que lo hagan, que prohíba que lo hagan por una entidad que no sea la de su domicilio habitual. De hecho, en España tenemos en la figura de Miguel Sanfélix una prueba de esto. Un juez OMJ que se hizo criador, juez nacional y juez COM por COM Portugal, viviendo en Badajoz, Extremadura, España. ¿Acaso se le abrió expediente o se le quitó un mundial a COM Portugal por esto? Pregunto. Hay muchísimos antecedentes de federaciones que han presentado jueces nacionales de otros países como aspirante a juez COM y jamás se ha sancionado a nadie porque no hay base estatutaria para ello. Inocentemente tengo que preguntar si tendrá algo que ver que estos jueces socios de FOA hayan sido miembros de FOI en el pasado. ¿Será entonces que el presidente COM está empeñado en proteger contra los reglamentos de la COM a una entidad nacional por encima de los derechos de otra? ¿Podría explicar el presidente COM cómo interpreta los reglamentos de la COM como para tomar medidas disciplinarias diferentes según el país de que se trate? Voy a dejar estas preguntas ahí para que se las hagan ustedes y las juzguen ustedes mismos. Como ven, ya voy terminando, ninguno de los 3 argumentos esgrimidos por el presidente COM para intentar justificar las irracionales medidas tomadas en contra de CON España y la ornitología española en general tienen base estatutaria alguna. Queda totalmente probado que la COM no ha violado ningún reglamento de la COM, ni de la CON España, ni de la ley de asociaciones de España. Insiste el señor Ramoa que CON España ha afiliado a socios italianos en sus filas. Pues no, presidente. Los socios de CON España son las federaciones que la componen. Los italianos, españoles, portugueses, en todo caso son socios de esas federaciones. Y están estas federaciones en todo su derecho a afiliar a quien quieran. Y como todas son miembros de pleno derecho a la CON España, tienen la obligación de respetar sus reglas. Entre estas está la obligación de no permitir que estos socios que no viven en España puedan participar en actividades COM. ¿En qué momento se ha incumplido esta norma como para retirar el mundial a los españoles? ¿Acaso el presidente COM tiene visión de futuro y sabe lo que va a ocurrir en enero del 2022? ¿No obliga a la COM
al comité organizador a usar un sistema informático de la propia COM por el que ésta puede filtrar a los creadores que considera que no pueden participar. Nos está sancionando por lo que previsiblemente vamos a hacer dentro de 6 meses. Estimados aficionados, como he dicho, este presidente al frente de la FOA y de CON España desde el año 2009 ha organizado ya 2 mundiales. Hemos sido ejemplares en la organización y respeto de las normas COM, tanto que en el 2017 recibimos una felicitación expresa del comité director de la COM, firmado por el propio presidente COM, por cómo hemos respetado las normas COM. Felicitación que está en la revista Nuestros Pájaros del Grupo COE. Nos sentimos orgullosos de nuestro trabajo y de nuestro compromiso con la COM. Sentimos a la COM como lo que es, parte de nosotros. Hemos nacido, crecido y desarrollado a su lado. Aportamos el mayor número de pájaros a los mundiales de la COM. En el último fueron 6.500 ejemplares. Somos el país con más internacionales organizados por año. Somos el país que más razas ha reconocido en los últimos 12 años. Tenemos 150 jueces OMJ y otros 50 para ser examinados el próximo mundial. De verdad, después de toda esta actividad ornitológica, los argumentos del presidente COM pueden ser tenidos en cuenta como suficiente para quitarnos un mundial y pretender intervenir a una entidad que no tiene capacidad jurídica alguna para hacerlo. Yo creo que no. Yo creo que detrás de estas endebles argumentaciones, carentes de toda lógica y sustento estatutario, hay más cosas que no llego a comprender del todo. Desde hace más de un año, el señor Ramoa ha estado buscando pretextos para quitarnos el mundial y hacerlo en Portugal. Solo la oposición del comité director de la COM para que se haga este año en Lisboa ha frustrado sus verdaderas intenciones. No tuvo más remedio que buscar la complicidad de la FOA italiana para conseguir sus objetivos. Con este convencimiento, basado en hechos irrefutables, la FOA, haciendo uso del contrato que tiene en vigor con la COM, seguirá adelante con la organización del Mundial de Ornitología COM. Los españoles y todos los creadores que así lo deseen tendrán su mundial en IFA Alicante el próximo enero del 2022. La FOA cuenta para ello con todos los medios necesarios y el convencimiento de la razón y el derecho que le da el contrato firmado. Cuenta con el apoyo de CON España y la aplastante mayoría de las federaciones que la componen. Cuenta con la determinación que le da el apoyo mayoritario de los creadores españoles que se manifiestan cada día en redes sociales y mediante toda clase de medios de comunicación. Cuenta con un multitudinario y preparadísimo colegio de jueces que ya se manifestó unánimemente a favor en reunión celebrada al efecto. Os puedo prometer que he hecho absolutamente todo lo que está en mi mano para encontrar una salida pacífica de las diferencias. Lamentablemente me he encontrado con un muro de hormigón. Un no rotundo por parte de Carlos Ramoa a cualquier intento de acuerdo. Obstinación absoluta a cualquier acuerdo que contemple la realización del Mundial en España. Invito ya, como hice en varias ocasiones, a reflexionar al presidente COM y a su comité director. Personalmente, y si eso sirve de algo, sigo poniendo mi cargo a disposición de la CON España y de la COM, y la posibilidad de cesión a otro comité organizador para la gestión del Mundial, tal como ya se intentó y fue rotundamente rechazado por el presidente COM. ¿Por qué? Voy a dejar que siga intentando explicarlo en redes sociales. Hasta ahora creo que no lo ha conseguido. Muchas gracias por su atención.